Ya, gracias. Listo, entonces vamos a hallar la función derivada. ¿Cuál es la derivada de 2x? Es 2, ¿cierto? Menos. ¿Y cuál es la derivada de 3 por raíz de x? Pues aparto el 3, que es una constante, ¿cierto? Y derivamos la raíz de x, que ya no la sabemos de memoria, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Listo? Y ya tengo ahí mi derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí vamos a hallar la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, ¿no? ¿Sí? La pendiente de la recta tangente. Llegó Álvaro Felipe. Ah, ya él estaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hallamos la pendiente de la recta tangente? Pues esa pendiente se hace reemplazando aquí las que, reemplazando cada x que se encuentra acá por 16, ¿vale? Esa es la interpretación de la derivada. Entonces, m es igual a 2 menos 3 sobre 2 por la raíz de 16. ¿Y cuánto nos da eso? Esto nos queda 2 menos 3 sobre, ¿y cuál es la raíz cuadrada de 16? 4, ¿cierto? Y esto entonces, ¿qué nos queda? Que m entonces es igual a 2 menos 3 sobre 8. ¿Y cómo resolvemos esta resta? Con la carita feliz. Bueno, hagamos aquí carita feliz, que no, no me gusta la carita feliz, pero hagamos. Entonces, haciendo la carita feliz, entonces nos queda 2 por 8, 16 menos 3 sobre 8 por 1, 8. ¿Y cuánto es 16 menos 3? 13. Entonces esto nos da 13 octavos. ¿Ok? Esa es la pendiente. Ahora, ¿qué hacemos después de encontrar la pendiente, muchachos? Pues hay que encontrar la coordenada del punto, ¿cierto? Hay que mirar en qué punto es que quieren la ecuación de la recta. Si sabemos que el x es 16, entonces ¿cómo hallo el y? Pues reemplazándolo ¿en dónde? En la función original, ¿no? Aquí. Entonces esto me va a quedar 2, el y va a ser 2 por 16, ¿cierto? Menos 3, menos 3 por la raíz cuadrada de 16. Entonces nos queda que el y entonces es, aquí fue donde le embarró que le dio 36, pero era 32 a Santiago. Y 3 por 4, 12. ¿Y cuánto da 32 menos 12? Da 20. ¿Sí? Como habíamos visto. ¿Sí? El punto es 16, ¿qué? 16, 20. Mírenlo, muchachos, miren qué es el punto. Miren la gráfica. El punto 16, 20, mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Entonces vamos bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que hallar la ecuación de la recta. Y para eso vamos a usar una fórmula que se llama la ecuación de la recta, punto pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la ecuación de la recta punto pendiente? Dice que y es igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0. El x sub 0 y y sub 0 es un punto, es un punto que está en la recta, pero nosotros sabemos que tiene que ser tangente por el punto 16,20, ¿no? ¿Sí? Como la recta tiene que pasar por el punto 16,20, entonces ese es un punto de la recta. Este va a ser el x sub 0 y este va a ser el y sub 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que y es igual, ponemos la pendiente que nos dio, miren, la pendiente que está acá, miren, la voy a poner aquí. Entonces es 13 sobre qué? Sobre 8, factor de qué? Esto lo dejo así, x menos 16 más 20. Y acá usamos la propiedad ¿qué? Y acá usamos la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué nos queda? Que y es igual a qué? A 13 octavos de x, ¿sí? Más por menos da menos. ¿Cuánto da 13 por 16? Alguien que me ayude ahí. 13 por 16. 208. ¿200 qué? No sé 8. qué. 208.
sobre 8 más 20. Y si simplificamos esta fracción, ¿cuánto nos da? 26. ¿Cuánto? 26. 16. Entonces todo da menos 16 más 20. 26, profe. ¿Cuánto? 26, profe. 26, listo. Entonces todo da 26 menos 26 más 20. ¿Y cuánto da menos 26 más 20? Menos 6, ¿sí o no? Entonces, cuando yo ponga esta ecuación, miren aquí, cuando yo la ponga acá, y igual a 13 dividido entre 8 por x menos 6, miren que quedó que ¿dónde está? Aquí voy a ponerlo en color para verlo mejor. Coloquémosle un color rojo y un estilo más ancho, ya. Y si quieren para que aprecie mejor, voy a cambiar la relación entre los ejes. Mírenlo ahí. Esa relación no me gusta. No, esta tampoco. Estaba bien esta. Esta me gusta más. ¿Sí? Se las voy a dejar acá. ¿Qué tal? ¿Ya mejor? ¿Ya están entendiendo más el significado de la derivada? Bueno, sirve para hallar la pendiente de la recta tangente, pero bueno, esto ya les digo cuál es la... Volvemos otra vez. Si yo hago mucho énfasis en la interpretación con ustedes. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es esto. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí o no? ¿Sí? La verde es el comportamiento, ¿sí? De la relación que hay entre la X y la Y. Entonces, esto es lo que me está diciendo. La pendiente de esta recta tangente, la pendiente de esta recta tangente, coloquémosla por aquí. La pendiente de esta recta es dividir esta distancia, bueno, la distancia en Y sobre la distancia en X, ¿sí o no? Es la división de la distancia en Y y la distancia en X. La distancia en Y se llama dy, porque esta distancia está paralela al eje Y, y esta de acá se llama dx, ¿sí? Entonces esa pendiente es, pues, lo que le llamamos dy de x, que en pocas palabras es que es la derivada, ¿cierto? Es la derivada de la función. En la derivada de la función, reemplazar el qué, este punto, el x. O sea, es en la derivada de la función reemplazando el qué, el 16. Eso es lo que significa, ¿sí? ¿Y esto qué interpretación tiene? Pues aquí de cierta forma esto eh, me está diciendo este número, por ejemplo, esa pendiente, ¿cuánto nos dio? Esa pendiente nos dio 13 sobre 8, ¿cierto? O sea que en conclusión este número lo que me está diciendo es 13 sobre 8 es aproximadamente ¿cuánto? Alguien que lo haga en una calculadora. Yo no tengo aquí calculadora. ¿Cuánto da 13 dividido entre 8? 1.5 más o menos. ¿Cuánto? No, me tocó sacar mi calculadora. 1.5. No alcanza, no 1,6. alcanza 1,5. 1,6. Gracias. 1.6. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, ¿sí? Por una unidad que se avance, ¿sí?
por una unidad que se avance en X, seguramente se va a subir 1.6 aproximadamente. ¿Sí? ¿En qué? En la verde, ¿sí? O sea, ahí lo estamos mirando en la roja, pero también en la verde, porque noten que aquí, miren, noten que la recta y la función se parecen acá demasiado. Eso significa ser tangente. Entonces, por una unidad que se avance en X, pues lleva a aumentar 1.6. ¿Y aumentar por qué? Porque esto es creciente. Si la recta fuera decreciente, entonces estaría disminuyendo. ¿Sí? ¿Ya mejor o no? Bueno, espero que sí. Hagamos otro, pero con un problema de economía. A ver. Este lo quería poner. Hagámonos este, miren. Que quiero ver qué interpretación tiene. El que haga este le ponemos 2 puntos. Háganse este antes de hacer un problema de economía. Dice, encuentre todos los puntos sobre esa curva en los que la recta tangente es horizontal. 2 minutos, a ver, ¿qué ya se les ocurre? ¿A Santiago sí le quedaría bien? Ah, no, pero Santiago lo volvió a enviar, pero igual la embarró, ¿no? Porque hizo más 26 más 20. Sí, profe, pero eso lo corregí antes de que pues lo solucionara en la última foto. ¿Será que sí? Dice que lo solucionó 7 minutos después. Igual ahí tiene la revancha con ese. ¿Qué hizo Cata? No entiendo lo que hizo Cata. ¿Dónde está la derivada? Yo no la veo por ningún lado. Veo Y. Reemplace, bueno,
Veo y, pero no veo por ningún lado una y'. La volví a enviar, Cata. Ah, ahora veo la y'. ¿Y qué hiciste? ¿X0? Miren lo que tenemos que hacer. Voy a graficar esto en GeoGebra para que sepan la magnitud del problema. Borremos aquí, borremos aquí, borremos acá. Voy a graficar esa curva, ¿sí? La curva y igual a ¿qué? A 1/3 por x a la 3 menos x elevado al cuadrado. Miren ahí la curva. Se las voy a aumentar un poquito más para que la aprecien. ¿Alguien me podría decir cuáles son los puntos que cree en donde la recta tangente es horizontal? Mirando esta gráfica, ¿alguien me los podría decir? -1. No, los puntos. Si yo te pido un punto, ¿qué me tendrías que dar? Pues es que, bueno, yo decía -1 porque me imaginaba la recta pues así, que pasaba por -1, ¿sí? Toda la línea -1. Ah, -1. ¿En Parece 0, que no. 0? 0, 0, perfecto. Miren, ya ahí la respondieron. 0,3. Les voy a pegar la gráfica acá. O sea, quiero que resuelvan ese problema de manera analítica. Que alguien de manera analítica llegue a la conclusión que los puntos en donde la recta tangente es horizontal es en 0, 0, como acaba de decir quién. ¿Cuál es tu Yo, nombre? ¿Quién Natalia. es yo? Natalia. Y acá, ¿cierto, Natalia? Este que no sabemos qué es como 2 algo, ¿no? ¿Sí? Ahí si nos damos cuenta, la recta tangente, muchachos, son horizontales. Miren. Esta, miren aquí, la recta tangente aquí es horizontal, miren. Miren, esta aquí es horizontal. Y acá también, la recta tangente aquí se ve también que es horizontal. Esos son los dos puntos que quiero encontrar. Que me digan qué es. Que me digan x igual a qué. X igual a 0. Bueno, que al menos me den los x. El x igual a 0 y en x igual a 2. Profe, eso fue lo ¿Alguien que le me dio a dio? mí. Sí, profe. En x igual a 0 y en x igual a 2. A ver, miremos a ver a quién le dio. A mi profe Catalina, el que revisaste. ¿Catalina otra vez? Sí, profe, el que te había enviado. O sea, arriba tengo seleccionado pues x igual a 0 y x igual a 2. ¿Y cómo lo hallaste? Es que ahí Pues, el procedimiento se me pierde. Y listo, ya está la derivada. ¿Y luego qué hiciste? pues busqué números que al reemplazarlos diera 0, la ecuación. Muy bien. Bueno, Catalina lo hizo de una manera de tanteo, pero es válido. Sí, 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 Catalina. Se gana el punto. Entonces, tengo y igual a 1/3 de x a la 3 menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hallar son puntos en donde la pendiente, miren esto, ¿cómo es la pendiente de esta recta? Es 0, ¿cierto? ¿Y cómo es la pendiente de esta recta? 0. Entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar la derivada, ¿cierto? Entonces la derivada que me va a dar 3 sobre 3 por x al cuadrado menos 2x. Estos dos los simplifico este 3 con este 3. ¿Y qué me queda? Que y' es igual a ¿qué?
a x al cuadrado menos 2x. Entonces lo que tengo que hacer es mirar como yo sé que aquí al reemplazar, ¿qué? Como ya sabemos que aquí al reemplazar una x, ¿sí? Me da la pendiente, ¿sí? O sea, si yo quiero saber la pendiente de la recta tangente, no sé, aquí. Si yo quiero saber, digamos, la pendiente de la recta tangente aquí. Acá. En 1, digamos, ¿sí? Este. Entonces yo reemplazo el 1 acá, 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1. Ah, sí, es decreciente. ¿Sí? Pero como yo quiero es saber para qué x la pendiente es que es 0, pues lo que tengo que hacer es mirar cuándo esta expresión, ¿cierto? Es igual a 0. Sino que como lo hizo Catalina. Catalina lo hizo fue buscando valores. Ella tanteando. Pero es que hay una herramienta muy fuerte en matemáticas para uno resolver eso, que se llaman las ecuaciones. O sea que tenía que igualar esta serie y resolver esta ecuación, es cuadrática, factorizamos la x, ¿cierto? Se hace por factorización y queda x menos 2 igual a 0. Si la multiplicación de estos dos números es 0 es porque o el x es 0 o el x menos 2 es igual a 0. Entonces aquí sale una solución que es en x igual a 0 y la otra es en x igual a ¿qué? A 2. ¿Listo? Y ya, miren, 0 y 2, uno lo puede apreciar acá. Ahí la recta tangente es que es horizontal. Si yo quisiera hallar la coordenada de este punto, ¿qué tendría que hacer? Ya sabemos que la coordenada de este punto es 0, 0, ¿cierto? Ahí se ve más o menos. Si yo quiero hallar la coordenada de este punto, ¿qué tendría que hacer? A ver, ¿alguien me podría decir? Ya sé qué ocurre en x igual a qué. O sea, quiero hallar las coordenadas de los puntos. Ya sé que es en x igual a 0 y ya sé que es en x igual a 2. ¿Qué tendría que hacer? Para hallar el y. Reemplazarlo en la primera ecuación. Muy bien, reemplazarlo. Eso quiere decir que ya entiende muy bien que es una función. Reemplazarlo en la primera, en la ecuación, en la primera. O sea, si yo quiero hallar aquí el y para este número, pues lo reemplazo en la primera, en la original, en esta. ¿Sí? Porque se supone que este puntico está en la curva rojita. Entonces, cuando yo lo reemplazo aquí, hallo el y. ¿Sí? Entonces, si lo reemplazo en la de arriba, pues ¿qué me va a dar? 1/3 por 0 a la 3 menos 0 al cuadrado. Pues ¿eso qué va a dar? Pues 0. Entonces ya tengo un punto, es el 0, 0. Y la otra, ¿qué tendría? Que escribir el qué. 1/3 por qué. Por 2 al cubo menos 2 al cuadrado. ¿Y cuánto da este? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 8 dividido entre 3 menos 4. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien tiene calculadora? Menos 3, menos 4 Menos, tercios. menos 4/3. Listo, gracias. Menos 4/3. ¿Sí? Eso quiere decir que este punto que está acá, miren ese punto que puse aquí. Esto de aquí es menos 4/3. ¿Sí? O sea, este punto que está acá es el punto 2, menos 4/3. Y el punto que está acá, el punto, ¿no? Es 0,0. ¿Listo? ¿Qué tal estuvo ese problema? Chévere, ¿no? A ver, ahora sí vamos con uno de más nivel. Bueno, eso está un poquito heavy, pero me gusta. Profe, si me gané el punto en el ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Tú resolviste la ecuación?
No, mentira, sí, sí te ganaste el punto. ¿Cómo es? ¿Catalina qué? Higuera, profe. Listo, 3. Bueno, miren lo que dice. Economía, dice, es Warren, bueno, no sé quién será ese señor, es Warren y Cotwall, estudian economías agrarias en las que hay dos tipos de trabajadores permanentes y eventuales, ¿sí? Los trabajadores permanentes son empleados que tienen contrato a largo plazo, ¿sí? Y pueden recibir prestaciones como vacaciones y atención médica. Los trabajadores eventuales son empleados por día y efectúan trabajos menores y rutinarios como desherbado, recolección y trillado. La diferencia Z en ¿qué? La diferencia Z en el costo del valor presente de contratar a un trabajador permanente y uno eventual está dada por esta ecuación. ¿Alguien me podría decir qué es Z? Miren la ecuación que nos dijeron ahí. Z es igual a ¿qué? A 1 ¿qué? A 1 más B, W. Miren que este es trabajador permanente y trabajador ¿qué? Y eventual, ¿no? No sé cómo se dirá eventual en inglés. ¿Alguien sabe inglés? Eventually. Es que quiero saber por qué le llaman, por qué le ponen C. Dice que hay dos tipos de trabajadores, los permanentes y los eventuales. Me imagino que esta P es de permanente y esta C de pronto son los números, la cantidad de trabajadores eventuales. Pero bueno, ya miramos eso. Pero miren esto, importante la interpretación que tiene la Z. Importante la interpretación que tiene la Z, ¿no? Miren lo que nos dicen que es Z. Z es la diferencia en el costo del valor presente de contratar a un trabajador permanente y a otro eventual. Claro, porque es que aquí hay una resta, miren, le llaman diferencia. Sí, pero la diferencia en el costo del valor presente. No sé qué será eso, no tengo ni idea, yo creo que los economistas saben mejor de eso. La diferencia en el costo del valor presente. ¿Sí? Y ahora miren lo que viene acá. Acá nos dice que W, esto era lo que quería saber, que WP y WC son los salarios del trabajo del permanente y del eventual. Ah, estos son salarios. O sea, esto que tiene acá, esto se llama diferencia del costo del valor presente. Que no sé qué significa eso para ustedes. Y estos representan son salarios. ¿Sí? Estos de acá van a ir a representar los salarios. Pero bueno, ya tienen esa fórmula. Entonces dicen acá que estos mancitos, B es una constante, miren, importante esto. B es una constante. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer la derivada. Esto que está acá es una constante. Profe, ¿Sí? no sé si estoy mal, pero creo que usted recortó un pedacito del problema. No sé, no estoy segura, pero creo que sí. ¿Sí? Sí, Ah, no. Sí, 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 por sí lo recorté y dice que verifique la afirmación. ¿Sí? O sea, que verifiquemos esto, es lo que quiere decir el problema. Sí, sí lo recorté, gracias. Entonces miren acá, dicen que estos mancitos, este man, Coleman y esto, afirman que la derivada de Z respecto a WC, o sea, respecto a esto,
es esta expresión. Dicen que lo verifique. Entonces, a ver cómo lo haría. Y aquí entramos al tema de derivadas parciales. ¿Sí saben lo que nos están diciendo acá, no? Nos están diciendo que hagamos la derivada de quién? De z respecto a quién? Respecto a WC, o sea, respecto al salario del eventual. Respecto al salario del trabajador eventual. Eventual se traduce así, yo no sé por qué le ponen C. Profe, no le va a traducir porque está de inglés a inglés. Dime. Dime. Está traducir de inglés a inglés. ¿Qué está traducido aquí? No, madre, yo me estoy quedando sordo. Me va a tocar ir al médico. Profe, es que le aparece ahí, que aparece de inglés a inglés. De inglés a inglés. No, no lo va a traducir. Ah, sí, tienes razón. Me toca exponer de... Me toca exponer de español. De español a inglés, ¿cierto? No, dice que es la misma vaina. Profe, seguro que es una C, porque es que yo me puse a hacerle zoom, yo le tomé foto y ahí se le ve el cosito de la E, porque no sé si el celular. Ah, sí, de pronto sí es una E. Es una E, profe, sí. No, mira, no, es una C. Ay, porque acá se ve con un tan raro. ¿Quién sabe cuál será la traducción? Viene, pero sí viene del inglés. ¿Quién sabe cómo se dice eventual? O trabajador que trabaja por ratos en inglés. ¿Alguno ha estado en Estados Unidos trabajando? Sí les dio, muchachos, ya hicieron la derivada. Para que lo vean mejor, pueden imaginarse que esta z es como una y y que como es respecto a esta variable, pues a esta se le imaginan como una x. ¿Cómo ustedes derivan eso? Es que quiero ver, para ya meterme al tema de derivadas parciales. ¿Ninguno? ¿Lo hago? ¿Se rinden? Acuérdense, vean a WC como si fuera la X y a Z como si fuera la Y. Y que toca hallar Y primo. Ya. Parecen muñequitos.
Bueno, acá también hay otra cosa importante. Miren que acá nos dicen que WP depende de WC. Ahí hay una información importante. O sea, al decirnos que WP es función de WC, es que WP es una función que depende, es una función que realmente depende de WQ, de WC, algo así. ¿Sí? WP depende de WC. Eso es lo que nos está diciendo este pedacito de acá, muchachos. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que yo no había podido entrar a clase porque pues no tenía luz. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Verónica Osorio. Vale, ¿listo? Gracias, profe. Bueno. Está difícil. ¿Sí lo pudieron? Ah, no, mentiras, está fácil. Está fácil, muchachos. Yo lo estaba pensando aquí, pero ya lo hice. Bueno, lo voy a hacer. Mira. Se usan las propiedades de las derivadas. Mire. Esto, la b es una constante, ¿no? Es decir, que todo esto que está acá, muchachos, 1 más b va a ser una constante, entonces yo lo aparto, ¿sí? O sea, voy a derivar toda esta parte. Entonces yo aparto el 1 más b, porque es una constante. Y ahora tengo que derivar el WP, pero como el WP depende de WC, entonces yo dejo la derivada expresada de esta forma, digo, la derivada de WP respecto a ¿quién? A WC. Entonces la dejamos acá expresada por la derivada de WP, ¿sí? Respecto a WC. Y ahí apliqué lo que sabemos, ¿no? Que es la derivada de, aparto la constante, ¿sí? Porque es una función, una constante por una función. Aparto la constante por la derivada de esto. Pero como acá me dijeron que WP depende de WC, o sea, es algo como así. Entonces al derivar esto hay que derivarlo con respecto a WC, entonces queda solo expresado, ¿vale? Porque yo no sé cómo depende, entonces queda así expresado, ¿listo? Menos, y ahora ¿qué hacemos acá? Menos, y acá también tenemos que, tenemos una constante, ay, madre, borré esto. Acá tenemos una constante por WC.
¿Cuánto da la derivada de una constante por, digamos, la derivada de 2 por x? ¿Cuánto da la derivada de 2 por x? Es igual a 2. 2. ¿Cuánto da la derivada de 5 por x? 5. ¿Cuánto da la derivada de este menos b por wc? Pues menos b, ¿sí o no? Me- O sea, solo va a dar la constante, porque como la derivada de esto es 1, ¿sí? Miren, cojan wc, digamos que esta es la constante, esto está elevado a la 1, ¿no? Si ustedes lo derivan, baja el 1 y queda wc a la ¿qué? A la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1, entonces está derivada a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí les quedó claro eso o se perdieron? Que la derivada de wc, como estamos derivando toda esta expresión respecto a wc, pues la derivada de esto va a ser 0. Esta es la variable, la derivada de x, por decirlo así, 0. Digo, 0 no, 1, qué pena, 1, 1, 1. La derivada de esto es 1. Y 1 por b, pues queda b, qué pena. ¿Vamos bien o no? Profe, yo sí tengo una duda sobre el DWP, porque ¿Sobre w qué? WP sobre WC. Es que eso no lo entendí. wc. Sí, la división y la fracción. Sí, es que mira, lo que hice acá fue, yo tengo acá que y, digamos que a mí me dicen derive esto respecto a wc, ¿sí? Pues entonces la derivada, ¿cuál será? Esto está elevado a la 1, ¿no? Entonces quedará 1 por wc a la 0, porque le resto 1. Y entonces esto da igual a ¿qué? A 1. Profe, ese no, sino el otro, el que termina en fracción, cuando lo derivaste. Este. Sí, ese. Porque te dicen que wp está en función de wc. wp depende de wc. Entonces, si tú quieres derivar esto, ¿sí? Como toda la expresión la estamos derivando en términos de wc, entonces este también hay que derivarlo en términos de wc y esta es la manera de escribirlo. Se escribe simplemente de esta forma y se deja expresado. Entonces aquí yo derivo. Esta es una constante, la parto. Y la derivada de este pues lo dejo expresado en términos de wc menos b. Y ahora para llegar a la... Que menos B. Dime. No entiendo por qué menos B. ¿Por qué menos b? Porque la derivada, porque aquí apartas, ¿cómo es la derivada de una constante por una función? Se aparta la constante y se deriva la función, y como la derivada de esto es 1, 1 por menos b te queda menos b. O imagínalo de esta forma, mira. Eso es como si te dijeran, b es una constante, ¿cuál es la derivada de 2x? De menos 2x. ¿Tú qué dirías que cuál es la derivada de menos 2x respecto a x? ¿2? Menos 2. ¿Sí o no? Pues aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es la derivada de todo esto? Pues menos b. ¿Sí? ¿Ya mejor? O sea, primero deriva WC y luego si se multiplica con la constante, ¿sí? Sí, porque estamos usando que la derivada de una constante por una función. O sea, ¿cuál es la derivada de 2x? Pues 2. La de 3x, pues 3. Porque la derivada de x es 1. ¿Sí? Lo mismo está pasando aquí. Como yo estoy derivando toda esta función respecto a wc, esta es la variable, entonces la derivada de esto solo me va a dar menos b porque la derivada de wc, ¿sí? Es 1. Entonces da menos b. ¿Vale? Vale. B es una constante. Listo. Entonces, miren que ahora sí puedo llegar a la ecuación que tienen ellos porque yo puedo decir, pues factorizo el 1 menos b. Y si factorizo 1 menos b, entonces abro paréntesis acá y aquí vamos a dejar la derivada de wp dividida entre la derivada de wc menos, y como factoricé 1 más b, entonces acá tengo que dividir entre 1 más b, ¿sí o no? ¿Sí saben por qué tengo que dividir entre 1 más b? Porque al hacer propiedad distributiva me tiene que dar lo de arriba. Entonces miren, al hacer propiedad distributiva acá, estos dos se van a simplificar, ¿sí? Este con este al multiplicar acá se simplifica y queda el menos b que quería. Y llegué a la ecuación de ellos. ¿Bien o no? Esto suele pasar mucho, muchachos. Uno está leyendo un libro de economía y dice, no, tal cosa, así tal cual. Uno está leyendo y al último le aparece una ecuación así, ¿no? ¿Y por qué eso? Pues por esto. Y ya con estas cosas, pues esto obviamente tendrá una interpretación, ¿no? La derivada de que, aquí estaríamos haciendo la derivada
de la diferencia entre el valor presente de contratar el trabajador permanente y el eventual. No sé qué interpretación tendrá en economía. ¿Qué tal? ¿Complicado o no? Profe, Sí. o sea, la finalidad de este problema era afirmar que la ecuación que ellos tienen ahí, esa derivada está bien o es que Sí. no entendí cuál era el... La finalidad es esto, mira, verificar la afirmación de ellos. ¿Cuál es la afirmación de ellos? Que Sí, si sí, ellos sí. tienen esto, al derivar da esto. Mm, Eso es lo que tocaba verificar. ¿Sí? Que si tú tienes esta expresión al derivarla, te da todo esto. Y aquí está. Profe, ¿Vale? pues yo no le ¿Sí? entendí bien cuando eso Profe, pasó la distribución. sí, profe, yo tampoco, es que no me quedo, o sea, no me quedó como muy claro por qué pone uno menos b dentro de dentro de las llaves o los corchetes que están ahí. ¿Por qué pongo 1 más b? ¿Sí? Eso, uno más b, profe. Pues mira, imagínense que están haciendo un factor común. Están haciendo aquí, vamos a, vamos a factorizar el 1 más b. Si yo factorizo el 1 más b, ¿qué pongo aquí para que al multiplicar con 1 más b me dé el primero? Pues este que está en café, ¿cierto? ¿Sí? Si yo factoricé el 1 más b, ¿qué pongo aquí para que al multiplicar con 1 más b me dé menos b? Pues menos b sobre 1 más b, para que al multiplicar el 1 más b acá, con este se simplifique. ¿Sí o no? ¿O no? Todavía tienen dudas. Miren esto. Profe, Si ustedes tienen esto, miren. Y yo les digo, vamos a factorizar el x al cuadrado y la y. ¿Ustedes qué ponen aquí? ¿Qué ponen aquí? El 2, ¿cierto? ¿Pero por qué ponen el 2? Porque ustedes lo que hicieron fue, realmente ustedes están dividiendo este entre este. Entonces ponen el 2. ¿Y aquí qué ponen? Pues dividen este entre este. O sea que van a poner el 5x. Para que al multiplicar aquí les dé el de acá. Algo parecido está pasando. ¿Alguien tenía otra duda? ¿No? ¿Todavía les queda la duda? Ya no sé cómo más explicarlo. profe, es decir que ese negativo que está como en el medio multiplicaría al denominador, es decir, al uno menos b y ahí sí se cancela con el otro, con el uno más b. Sí, cuando yo haga aquí propiedad distributiva, va a quedar ¿qué? Va a quedar menos 1 más b por b sobre 1 más b. Estos dos se van a ¿qué? Estos dos se van a simplificar y va a quedar menos b, que es lo que quiero acá. ¿Sí? Profe, ¿puedes subir un momentico un poquito, por favor? Bueno, ustedes quisieron derivadas parciales. Así es. Veamos derivadas parciales rápidamente, ¿sí? Y les pongo unos ejercicios. Entonces, miren, lo que hemos visto hasta ahora recibe el nombre de diferenciación. O sea, la hemos hecho solamente en una variable, ¿sí? Solo lo hemos hecho en una variable. En una variable. ¿Cómo así que en una variable? Claro, teníamos acá la función, digamos, no sé, inventémonos algo más de acuerdo a ustedes. Tengo el costo en términos de la cantidad de artículos, ¿cierto? Entonces tengo que esto es 2q al cuadrado menos 3q más 1. Y yo les digo, háganme el costo, la derivada del costo, con respecto, ¿qué? La derivada del costo, perdón. La derivada del costo, dependiendo de la cantidad de artículos. Pues entonces ustedes dicen, sí, fácil, esto es 4q. ¿Cuál es la derivada de menos 3q? ¿Alguien me puede decir la derivada de menos 3q?
3, menos 3, menos 3. ¿Y cuál es la derivada del 0 y del 1? 0. 0, entonces queda así, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo les digo no? Es que ya no es en una variable, sino que ya se habla de derivadas, ya se habla de derivadas de lo que se conoce como las derivadas parciales, que es cuando no tenemos una variable, sino que tenemos más de una variable. Entonces yo les digo, no, miren, lo que pasa es que ahora el costo, ¿sí? El costo de los artículos depende, yo vendo son 2 artículos, no solamente uno. Yo vendo un artículo P y un artículo Q. Y el costo está dado de la forma P cuadrado menos Q al cuadrado. Y yo les pido, entonces acá yo digo, hágame la derivada de P del costo que tengo. Hágame la derivada del costo, entonces yo puedo hablar de la derivada del costo respecto a P o respecto a Q. Entonces, como esta función está dependiendo de P y de Q de 2, entonces ya no se escribe de esta forma, muchachos, con una D recta. Se escribe con una D torcida. O sea, se escribe así, la derivada del costo, ¿sí? Respecto a P. Y la derivada del costo respecto a Q. Esto lo hacen los matemáticos porque es una forma, un matemático ve esto, ve esta D torcidita y ya sabe que esta función de costo está dependiendo de más de una variable. Es eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo es la derivada con respecto a qué? A P. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Se imaginan la Q como si fuera una constante. Por un momento, imagínense la Q como una constante, como si esto fuera un número. Traten de derivar esto, a ver, ¿cuánto les da? Si ustedes imaginan la Q como un 5, 5 al cuadrado da 25. Entonces, ¿cuál es la derivada de todo esto? 2. ¿Cuál es la derivada? Bueno, hagamos la derivada. ¿Cuál es la derivada de P al cuadrado con respecto a P? 2P, profe. 2P. ¿Y la derivada de lo que sigue? 0, profe. 0, muy bien, porque esto es un número. ¿Ya? Quedaría así. ¿Y cuál sería la derivada del costo dependiendo de Q? Sí, entonces me imagino la P ahora como si fuera una constante, o sea, como si esta fuera 5 al cuadrado, digamos 25. ¿Cuál es la derivada de 25? ¿Cuál es la derivada de esto si P es un número? ¿Cuál es la 0. derivada de un número? 0. Entonces, ¿qué me queda? ¿Y cuál será la derivada de lo que sigue acá? Si estamos derivando 2Q. respecto, menos 2Q. ¿Sí? ¿Mejor? Entonces, esto por decirlo, esto se llama diferenciación. Esto de acá, cuando es una variable, se pone una D recta. Pero esta D cuando está torcida se llaman derivadas parciales. Profe, una pregunta, lo que no entiendo es por qué cuando se deriva con respecto a P, la Q queda como constante, eso es lo que no me queda como claro. Bueno, lo que pasa es que eso ya es meterse en terrenos por allá de demostraciones matemáticas y todo. Pero así se hace. Se maneja, se toman las otras variables como una constante. Lo que pasa es que la idea es explicarles esto rápidamente, pero yo después voy a hacer énfasis en esto. No me preocupen. ¿Sí? Después les explico bien de dónde sale esto de derivadas parciales. ¿Sí? Pero por ahora lo que necesitan es cómo aplicarlo, ¿sí? Que es lo que yo entiendo. Es que se supone que esto lo íbamos a ver por allá en la semana, pero me están aquí presionando que sea más rápido, entonces estoy tratando de explicarles esto rápido para que lo puedan usar. Miren, vamos a hacer otra. Digamos que tengo esta función. Miren esto, a mí me dicen f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Entonces, si a mí me dicen que derive esto, entonces yo digo, la derivada de f respecto a x, entonces esto va a ser ¿cuánto? 3x al cuadrado, ¿cierto? Menos 6x, ¿sí o no? Pero ahora miren lo que voy a hacer. Me voy a inventar una función que dependa de x y de y. Y le voy a poner todo esto. Miren.
5x al cuadrado 2y a la 3 menos 2x a la 4y menos 5x más 3y menos 1. Mírenla ahí. ¿Sí? Depende de x y de y. Entonces yo les digo, no, miren, queremos la derivada de f respecto a la variable x. Entonces, todas las demás, o sea, la única variable, todo donde haya x, esto va a ser la variable, ¿cierto? Pero todas las demás van a ser, ¿qué? Constantes. O sea, esta va a ser una constante, esto es como si fuera una constante, y esto es como si fuera una constante. ¿Vale? Entonces empecemos a ver. ¿Cómo seguir? ¿Qué hace uno para derivar esto? ¿Qué es lo primero que hace uno para derivar? Aparta las que. ¿Cómo derivan ustedes 5x al cuadrado? Ustedes apartan el 5, ¿cierto? Y derivan el x al cuadrado, que da 2x. Sí, queda que 5 por 2, 10x. ¿Sí o no? O sea, uno siempre aparta primero las que. Uno aparta las constantes. Entonces hay que apartar aquí el 5 y el y a la que. Y el 5 y el y a la 3 lo aparta porque es constante. Y deriva el x al cuadrado, que va a ser ¿cuánto? 2x. Menos. Aquí apartamos lo que es que constante, que sería el 2 y el y. Y deriva el x a la 4, que sería 4x a la que. A la 3. Aquí la derivada de menos 5x, ¿cuánto da respecto a x? ¿Cuánto da la derivada de menos 5x, muchachos? Menos 5. Menos 5, muy bien. ¿Sí? Porque la derivada de x va a dar 1. ¿Y cuál es la derivada de 3y si todo esto es constante? La y es una constante. ¿Cuánto da la derivada de todo esto si todo es constante? 3 por una constante es una constante. 0. 0. ¿Y la derivada de 1? 0. Y ya nos quedó así. Escribiéndolo un poquito más resumido, entonces esto nos va a quedar 5 por 2, 10. Organizo x, y a la 3. Y acá me va a quedar, ¿qué? 2 por 4, 8. ¿Sí? X a la 3y, organizándolo, menos 5. ¿Vale? ¿Cómo se puede verificar esto O con Python? sea, profe, ¿sea que la Y se deja? Sí, la y quedó acá, mira, la y sigue estando en términos de la y. O sea, el hecho de que yo tome, que al derivar esto, tome la y como una constante, no significa que en la derivada no vaya a quedarme y. ¿Sí? Vale, profe, de acuerdo, gracias. Pero bien, buena pregunta. Porque de pronto pensabas que al derivar, que nunca iba a quedar la y, nunca se iba a ver la y. Miren, lo pueden hacer en Simple y Gamma. Yo sé que el cambio es duro, pero aquí lo vamos a ir aprendiendo. En Simple y Gamma, ¿cómo se escribe? O en Python. Lo escriben como div. Div significa derivada. Y escribamos toda esta función. Miren, 5x al cuadrado y a la 3. Profe, 5 por x. Sí, mientras la va escribiendo, ¿le puedo hacer una preguntita? sí. Menos Eh, 2 por... pues como yo le entendí la primera explicación, primero deriva uno X y después vendría uno a derivar Y, ¿no? Entonces, ¿por qué no se deriva Y? O sea, Y queda igual. Solo veo que lo multiplicas y ya. ¿Cómo así? O sea, no habría que derivar, digamos, ese Y al cubo y ese 2Y que hay, bueno, 5Y al cubo, 2Y. O sea, no hay que derivar la Y. No, porque es que aquí estamos diciendo, o sea, tú lo estás relacionando con el ejemplo este de acá, ¿sí? ¿Sí? No, ¿Es eso lo que señor. te cuento? No, señor, con el primero de ese de precio y Este, cantidad, ese. por eso, es que mira, la Q es una ¿qué? Es una constante, Sí, señor. ¿sí? Y una constante elevada al cuadrado, pues sigue siendo una constante. Entonces la derivada de una constante es 0, entonces queda solamente 2p. Ahora Sí, acá, Q, eso lo entiendo. ¿sí? Pues aquí Por está eso, y pasándolo. ahí Aquí, en Q, ahí derivaste Q, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces lo mismo con Y en el segundo? Es que eso es lo o que no sea, entiendo. aquí, ¿sí? Sí, señor. Lo que pasa es que, mira, aquí la constante estaba sumando.
Acá la constante no está sumando. El 5 y el y a la 3 están multiplicando a la x al cuadrado. O sea, esto está ligado con las propiedades que hay de la derivación. ¿Sí? Mira esto. Miren esto, es que hay una cosa aquí. Las propiedades son claves. Hay una propiedad que dice que cuando uno va a derivar una constante que multiplica a una función, ¿qué es lo que se hace? Se aparta la constante y se deriva la función. ¿Sí? Pero muchas personas no hacen eso. Yo he visto que hacen vueltas como la siguiente. Tenemos esto. Yo les digo deriven 5x a la 3. Si uno llega a aplicar la propiedad de arriba sale muy fácil, porque uno haría ¿qué? Aparta ¿qué? El 5 y deriva x a la 3, que es 3x al cuadrado, y entonces esto nos queda 15x al cuadrado, ¿cierto? Pero yo sé que hay personas que no lo hacen así, que van y dan una vuelta en el parcial ni la más tenaz, porque como se sabe en la derivada de un producto, quieren aplicar la derivada del producto, ¿cierto? Entonces dicen, no, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Sí? Entonces alguien podría decir, no, yo no quiero hacerlo así, yo quiero hacer la derivada de un producto. Pues entonces hágala. Si hace la derivada del producto, ¿cómo le da? Entonces, el primero es una constante. ¿Cuál es la derivada del 5? 0, ¿cierto? Por x a la 3 sin derivar. Más, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Pues 3x al cuadrado. Por 5 sin derivar. En últimas, ¿qué le queda? Este se cancela, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Pues 15x. O sea, lo mismo que dio aquí, es lo mismo que nos dio acá, ¿vale? Entonces, aquí, mira, tú podrías hacer eso. Tú podrías decir, uy, no, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer la derivada de un producto, que es de pronto lo que estás pensando, ¿sí? Entonces tendrías que hacer la derivada de 5x al cuadrado, ¿cierto? Que es 10x por la derivada de y a la 3, que como es una constante sería 0. Se te fue, ¿sí? Más, ahora tú dices, bueno, ahora dejo y a la 3, ¿sí? Por 5x sin derivar. Y vas a llegar exactamente a lo mismo que está acá. Conclusión, siempre que uno tiene una constante por una función, aparte la constante. Entonces, ¿aquí qué sería constante arriba? Arriba, mira, fíjate que lo que tendríamos constante es el 5 y el y a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo vengo y lo aparto acá, míralo. Y derivo x al cuadrado, queda 2x. ¿Ya te quedó más claro o no? ¿O todavía tienes la duda? ¿Todavía tienes la duda? Sí, sí le entiendo, profe, pero O sea, yo sigo la, mo- pensando la mo- que 5 la- ya al la- cubo se la- tiene que derivar. no, es que tú estarías inventándote una propiedad. Estarías inventándote la propiedad que la derivada de una multiplicación es la derivada de este por la derivada de este, y eso es mentira. La derivada de una multiplicación se hace así, ¿sí? O sea que Profe, es que lo que yo creo que ella quiere decir es que si no vas a sacar la derivada con respecto a y, o sea, ya la sacaste con respecto a x, pero que si Sí, no la vas a sacar con respecto a y. Ah, exacto, no, eso es. o sea, no, yo ya la saqué. Ay, Dios. Miren, lo voy a hacer acá. No lo hagas. Miren, lo voy a hacer acá, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer aquí para que te des cuenta que sí la hice. Mira, vamos a hacer esto. Tengo la función f de x, y igual a ¿qué? A 5x al cuadrado y a la ¿qué? Y a la 3. Yo lo hice, ¿sí? Entonces voy a hacer la derivada parcial de f con respecto a ¿quién? A x, ¿cierto? ¿Qué les dije para hacer derivadas parciales que tenemos que hacer? Si lo voy a hacer respecto a ¿qué? Si lo voy a hacer respecto a x, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a ser constante? ¿Estamos de acuerdo que va a ser constante la y? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Sí, señor, profe. Listo, vamos bien, listo, vamos bien. Entonces, mira, si tú quieres derivar esto, como tú me estás pidiendo que yo lo derive, lo voy a hacer como tú me estás pidiendo. Entonces yo voy a hacer la derivada de este y la derivada de este, ¿cierto? Pero yo no puedo decir que la derivada de una multiplicación es la derivada de este por la derivada de este, porque iría en contra de la propiedad que tenemos aquí, porque la derivada de una multiplicación es esto. Entonces voy a usar la regla que tengo acá, porque no puedo saltarme las reglas. Y entonces voy a hacer la derivada. ¿Cuál es la derivada de 5x al cuadrado?
10x, ¿cierto? Por, ¿sí? Por y a la 3, ¿cierto? Sin derivar. ¿Vamos bien? Más. Ahora voy a derivar y a la 3. ¿Cuánto es y a la 3? ¿Cuánto es la derivada de y a la 3? 3, profe. ¿Por qué 3? ¿Cuál es la derivada de y a la 3? 3y cuadrado. Ay, 3 al cuadrado. Cero, ¿no? No, no, porque dijimos al comienzo que esto era ¿qué? Una constante. Ay, profe, Perfecto. 0. Entonces, ¿cuál es la derivada? 0. Por el 5x al cuadrado sin derivar. Entonces, todo esto se cancela, miren. ¿Y qué nos queda? 10x y a la 3. ¿Y qué tengo arriba? 10x y a la 3. ¿Ya lo entendieron mejor? Moraleja. Siempre que uno tiene una constante por una función, pues aparta la constante. Así se Profe, le... yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que arriba, cuando decían función de, al momento de derivarla pasaste a ir en el primer ejercicio largo que hiciste. Entonces, no sé si el hecho de que digan función de significa algo o no sé. Sí, claro, lo que pasa es que me están diciendo que W depende de WC. Entonces, si yo quiero derivar esto, lo dejo expresado. Y por eso es ¿Sí? que en este momento no lo tomas como constante el otro lado. Lo que pasa es que este ejercicio es diferente. Esto es diferente. Este ejercicio es diferente. ¿Sí? Este es otro. O sea, aquí, bueno, acá teníamos, era una función dentro de otra función. ¿Sí? O sea, aquí te están, o sea, ¿cómo te explico acá? Acá te están diciendo que, bueno, un ejemplo. Mira, voy a cambiar esto. Supongamos que estuvieras tú en este ejercicio, tú supieras que WP es igual a WC a la 3. Entonces, ¿cuánto da la derivada de WP? ¿Cuánto daría la derivada de WP respecto a WC? Pues daría ¿cuánto? 3 veces WC al cuadrado, ¿cierto? Pero nosotros esto no lo sabíamos. O sea, nosotros no sabíamos cómo se relacionaba WP con WC. Entonces, por eso fue que lo dejamos expresado. Pero donde lo hubiéramos sabido, cuando íbamos a derivar aquí, cuando íbamos a derivar WP, pues hubiéramos puesto esto, 3 veces WC al cuadrado. Pero como no lo sabíamos, por eso lo dejamos expresado. ¿Sí? O sea, puse esto. Sí, profe. Eso es, o sea, el de arriba es diferente. Esto es algo, aquí hay dos variables, que es diferente, entonces se hacen derivadas parciales. ¿Sí te quedó, ya les quedó claro? ¿Sí te quedó claro? ¿Quién me hizo la pregunta? Yo, profe. ¿No? ¿Sigues con la duda? Es que lo que pasa es que en microeconomía el profesor derivaba, digamos, primero x1 y después escribía la derivada, es la de torcidita, y derivaba x2. Entonces, por eso yo decía, ¡ah, jue madre! Derivamos entonces primero x y después derivamos y. Así lo escribimos igual, derivada de f, partido derivada de No. y. Lo Entonces, que por pasa eso es que, estaba perdida. bueno, lo que pasa es que estoy sin contexto, porque lo que pasa es que aquí viene un tema también muy importante que se llama la regla de la cadena, que ustedes no lo han visto. De pronto tú lo que me estás diciendo es que están haciendo una derivada en donde están aplicando regla de la cadena, pero este ejercicio no es de regla de la cadena. Sí, hay veces que dan combinaciones de derivadas de este por la derivada de no sé qué, sí, pero eso ya tendría yo que ver el problema, en qué contexto está. Pues eso lo hacemos para hallar la relación marginal de sustitución. Relación marginal de sustitución. Si hallamos la derivada y después con los resultados que nos dé, hallamos la relación marginal. ¿Tienes una imagen? Necesito ver una imagen. O sea, necesito ver el contexto, saber de qué dependen. Pues, profe, pues le voy a enviar, si quiere, una foto al WhatsApp de un ejercicio que el profe hizo y pues para que lo Bueno, mire. envíame la foto entonces. Bueno, miren cómo lo podemos hacer
en Python, miren. Yo escribo toda la función y acá le pongo una coma, como tengo X y Y, entonces yo le digo aquí coma y le digo deríveme esto con respecto a quién, a X. Y miren lo que hace. Miren, hace la D torcidita que estamos hablando. Y aquí la entrega. Miren lo que entrega Python. Se las voy a dejar acá. Sí, que fue la misma que a mí me dio. Y ahí tienen arriba la sintaxis que se usa. O sea que siempre que se multiplica una variable por una constante, se separa la constante y queda igual. O sea, no sé. Perfecto, eso fue lo que he dicho desde la primera clase, escribí la propiedad para que la usaran. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a no usar las propiedades o a inventárnoslas que no la tenemos en cuenta. O estamos tan acostumbrados a decir que este 2 se multiplica por este 3 y queda 6 y que queda X, que no vemos que en el fondo aquí usamos fue la derivada del producto de una constante por una función. O sea, ya venimos muy contaminados con lo mecánico. ¿Sí? Aquí realmente lo que se hizo fue, al derivar esto, miren, ¿qué se hizo? Se apartó el 3 y se derivó x al cuadrado que daba 2x. Y 2 por 3 daba 6. Y esa misma propiedad la estoy usando aquí. Aparto la constante, o sea, aparto el 5 y el y a la 3 y derivo x al cuadrado que es 2x. Acá, O sea, aparto que el las 2 y propiedades son aparto... iguales. Dime. O sea, que las propiedades de ambas derivadas son iguales. Las propiedades de ambas derivadas, ¿cómo así? Sí, o sea, las propiedades de las derivadas por diferenciación y de las derivadas parciales son las mismas. Son las mismas, muy bien, no cambian. Lo único que cambia es que cuando usted derive, o sea, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando derive respecto a una variable, todas las demás considera las constantes, ya no más. Yo sé que es difícil el cambio en la mente, pero es simplemente cuestión de acostumbrarse. ¿Sí? Miren, vamos a hacer otra. A ver, hagamos otra. Hagamos otra en estos 6 minutos que quedan. Miren, hagamos aquí un ejercicio. ¿Qué hacemos? Esta. Tengo una función f de x, y. Voy a poner aquí x a la 5 más 4x a la 3 y a la 2, y a la 2, más, bueno, miren, vamos a hacerlo bien interesante, más x sobre y. ¿Qué pasa si me dicen haga la derivada parcial de f respecto a x? Es decir, que solamente voy a considerar variables las partes donde tengo las x, miren. Solo eso es variable. Todas las demás van a ser, ¿qué? Constantes, miren. Constante y constante. Imagínense, por un momento no vean la y, vean un número, vean 200, 300, 5, 8, 3, lo que quieran. Véanlo como un número. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 5? Con respecto a x. Pues 5x a la ¿qué? A la 4. Ahora, para derivar esto, ¿qué hago? Para derivar esto, ¿qué hago? Si la y es una constante, es como si se multiplicara con este 4. O sea, conclusión, todo esto, el 4 y el y al cuadrado, todo esto para mí es una constante. Entonces, ¿yo qué hago? Pues aplico juicioso las propiedades de derivación y aparto la constante. Y derivo el x a la 3, que sería 3x al cuadrado. ¿Bien? Más. A ver, en ese orden de idea, ¿quién me dice cuál sería la derivada de x sobre y respecto a y? 1 sobre y. Muy bien. Ya entendiste. 1 sobre y. ¿Alguien no lo entendió? Si Solo se alguien no lo, derivaría x, ¿sí? si alguien no lo entendió, yo le preguntaría, ¿cuál es la derivada de y igual a x sobre 3? ¿Cómo hacen ustedes la derivada de y igual a x sobre 3? A ver. El último que participó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Aló, aló. ¿Se fue?
¿Quién, profe, el que hizo la pregunta? Sí, hizo la pregunta y ya no quiso hablar más. Se fue. Ay, me hizo perder tiempo. ¿Cuál es la derivada de x sobre 3? Muchachos, Tercio, profe. un tercio. ¿Por qué? Porque esto es como un tercio que está multiplicando a la x. Se aparta la constante que es un tercio. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x, como esto acá tiene un 1, es 1 por x a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Y 1 por 1 es 1. Y 1 por un tercio, un tercio. Conclusión, la derivada de todo esto, yo sé que al comienzo es difícil imaginarse. La derivada de todo esto, pues es nuevamente apartar la constante. Es que se les dificulta mucho apartar la constante. Es apartar la constante, que es 1 sobre y. Ella lo entendió ya y dijo 1 sobre y. ¿Complicado, muchachos? Bueno, hagamos ahora entonces la derivada parcial de f respecto a y. A ver, alguien que me ayude. Alguien que me lo vaya dictando, a ver. Vamos a hacer ahora la derivada con respecto a y. Como ahora vamos a hacer la derivada respecto a y, voy a volver a anotar la función acá arriba, ¿les parece? Ahora, ¿quién será constante? Ahora, ¿quién es constante, muchachos? X. X. Entonces, las variables acá es todo lo que tenga y. Y las constantes van a ser las X. Esto es constante, todo esto es constante y esta también es constante. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Cuánto da entonces la derivada de X a la 5? X a la 5, ¿no sé igual? ¿Cuánto da la derivada de X a la 5 con respecto a Y? Cero. Está haciéndole 0, muy bien. ¿Y cuál es la derivada de esta? ¿Qué hago? Ay, Multiplica, profe. ¿cómo sería? A ver, dígame. Entonces sería, profe, Aparto. sería profe 8x a la 3. A la 2. Aparto. No, ¿qué es lo primero que hago? Aparto lo que es ¿qué? Constante. Aparto lo que es constante. O sea que aparto el 4x a la 3. Y derivamos el y al cuadrado. ¿Cuánto da la derivada de y cuadrado? ¿Cuánto da la derivada de y al cuadrado? Muchachos, 2y. 2y, muy bien. Esa plática no se perdió. Más, ¿y cuánto da la derivada de x sobre y? Bueno, yo lo invito a que haga esto. ¿Cuál es la derivada de 2 sobre x? ¿Usted cómo deriva 2 sobre x? Aparta, esto lo puede ver como 2 que multiplica a 1 sobre x. Y ya todo el mundo se sabe la derivada de 1 sobre x, ¿no? Eso había que aprendérsela casi que de memoria. ¿Se acuerdan en el resumen? Menos 1 dividido x a la 2. Perfecto, menos 1 sobre x a la 2. Mírenla, está aquí, en lo que les dije que repasen. Miren, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x a la 2. ¿Cómo se hace? Poniendo esta x como x a la menos 1. Pero como se aparece mucho, uno se la aprende de memoria. ¿Sí? Miren, pueden ver 1 sobre x como x a la menos 1. Entonces la derivada, ¿qué va a ser? Va a ser menos 1 por x, y a este le restan 1, queda la menos 2. Entonces queda menos 1 sobre x a la 2. Entonces al derivar esto que tengo acá, pues me va a dar 2, y hago la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que esto me va a quedar menos 2 sobre x al cuadrado, ¿sí o no? Listo. Ahora, ¿cómo será la derivada de esto? Sabiendo que el x es constante. Miren lo que dio la derivada de 2 sobre x. Dio menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿cómo será la derivada de x sobre y con respecto a y?
¿No? Bueno, veámoslo así. Entonces escribamos esta Y. No, es que eso es dar mucha vuelta. No sería Menos menos, Y, menos X, dividido Y al por cuadrado. Perfecto, menos X sobre Y al cuadrado. Muy bien. Claro, porque esto es X que multiplica ¿a qué? A 1 sobre Y. 1 sobre Y. Entonces, como se aparta la constante, como se aparta la X, se deriva 1 sobre Y, que ya ustedes se lo saben de memoria, va a ser menos 1 sobre Y cuadrado. Y pues queda menos X sobre Y cuadrado. Y ya. Y poniéndolo más bonito, entonces esto nos va a quedar 2 por 4, 8, X a la 3Y, menos X sobre Y al cuadrado. ¿Ya mejor? Si quieren les pongo más ejercicios. ¿Sí? Y si quieren la próxima clase me muestran el problema. Aló. ¿Me muestras el problema que tienen en economía y lo miramos? Profe, ya le envié los 2 ejercicios al WhatsApp del grupo. Ah, listo, vale. Entonces déjame, yo los voy a revisar, los miro y arranco la próxima clase con estos ejercicios, ¿vale? Que me parece chévere, porque estarían en contexto. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Espero les haya servido esto. Yo sé que es la transición a derivada parcial es dura, pero haciendo unos cuantos Profe, gracias. ejercicios, les voy a poner por ahí unos 100 ejercicios para que se acostumbren para que aprendan bastante. ¿Vale? Chao, muchachos. Que tengan buena tarde. Ya estoy yendo a almuerzo. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Vale, chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que les va bien. Viciosos. Profe, antes de irme, ¿no lo puedes bajar a lo último? Los espero en el curso de Python el sábado. ¿Ahí te parece? Sí, señor profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.